Bueno, ahí estamos viendo la marcha. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo. La tarde con mucha información, ahora vamos a contar, vamos a hablar mucho de economía, de lo que está pasando, pero se está moviendo la calle, ¿qué está pasando en este momento ahí en la calle? Está Marcelo Padovani. Marcelo. Hola Maxi, buenas tardes. Esta es la imagen que estás viendo ahora a través de la pantalla de A24, Avenida 9 de Julio. Bueno, lo que estás viendo, Maxi, es la desconcentración definitiva de este piquete, de esta concentración piquetera que fue multitudinaria, te diría, Maxi. Desde Independencia hasta Avenida de Mayo, completamente el tránsito cortado, el Metrobús, por supuesto, el servicio que damos siempre, cortado absolutamente. Hasta dentro de algunos minutos. ¿Por qué te digo hasta dentro de algunos minutos? Te diría varios minutos, Maxi. Porque acá tiene que venir la gente de Espacio Público a limpiar, ¿no? Como hace siempre, una vez que la gente se fue, que la concentración se dispersó, viene la gente de Espacio Público, limpia y recién después ahí se habilita el tránsito. Calculale más o menos, Maxi, te diría una hora más para que se habilite el tránsito aquí sobre la avenida de 9 de Julio. Lo importante es que, bueno, la desconcentración prácticamente ha finalizado, una concentración. Aquí tenemos, mira, invitamos a la audiencia, Maxi, te invito a ver las imágenes desde el aire con el dron en vivo de A24 para ver más en detalle todavía la desconcentración que hubo, bueno, después de la concentración piquetera que hubo aquí en el Ministerio de Desarrollo Social. Como decía Winocur recién, la ministra no está, no los recibió nadie, estuvieron aquí un par de horas y ahora ya se están retirando, Maxi. Bien, ya terminó todo entonces. Sí, empieza la desconcentración. Sí, podemos decir que la desconcentración es prácticamente lo que sí iba a demorar. Bien. Por eso te digo, un rato en habilitarse el tránsito, porque una vez que la gente, ya no haya gente sobre la 9 de julio, se va a limpiar esto como se hace habitualmente y después sí recién... Bien, ahora es un problema de tránsito más que nada, entonces un problema de ordenar un poquito la calle y el tránsito. Políticamente ya está, ya se terminó, claro. Porque anoche estaban todos preocupados con el acampe en la Plaza de Mayo y demás. Ya está. Ahora lo que hay que ver políticamente es el significado que tiene una concentración en donde participan movimientos sociales que no solamente son oficialistas, sino que aportan funcionarios importantes al gobierno nacional en desarrollo social, como es el caso de Emilio Pérsico del Movimiento Evita, o en la jefatura de gabinete, como es el caso de Fernando el Chino Navarro. Además de Grabois, que es precandidato a presidente, además de Alderete, de la corriente clasista y combativa, además de Daniel Menéndez, de Barrio de Pie, lo que son considerados los cayetanos, que son los que de alguna manera tienen un vínculo muy cercano con la Iglesia y con el Papa en particular, que son todos movimientos que están enmarcados dentro del Frente de Todos, con lo cual esto, si bien se terminó el acto, se terminó la marcha, se terminó el corte y empieza la desconcentración, hay que ver qué capítulo político tiene a continuación en un gobierno que empieza a definir de alguna manera una coalición que empieza a definir qué figuras va a llevar a la campaña electoral. ¿Tenemos el móvil del otro lado también, de la concentración? Bueno, ahí nos quedamos, me avisan apenas, lo ponemos al aire, apenas esté del otro lado del móvil, porque había habido ahí unos incidentes, decían. Vamos a ver si del otro lado del 9 de julio efectivamente se está ocurriendo. Hoy el Ministerio de Economía se está preparando para lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Bueno, todos creen que es la dolarización, es decir, pero no la dolarización de Milei, sino el refugio típico en los años electorales. Por eso hay una negociación contrarreloj con el Fondo Monetario a ver si se puede mostrar en las próximas semanas que hay un apoyo del FMI tratando de robustecer las reservas del Banco Central, que están totalmente en cero en términos de dólares reales, contantes y sonantes. Y hay distintas versiones respecto a qué poder de fuego puede llegar a tener el mercado cambiario en las próximas semanas. Y no solamente en las próximas semanas, sino después de agosto, el Banco Central para tratar de aplacar un poco y estabilizar la situación y evitar una devaluación. Es decir, que los dólares libres, no solamente lo oficial, sino también los dólares libres, no se disparen abruptamente y espiralicen todavía más la inflación. Hoy hay algunas versiones en algunos diarios, en la tapa principal, diciendo que están negociando
los dólares del FMI y efectivamente si se van a poder usar y para qué. Si esos dólares se van a poder vender en el mercado cambiario o en los dólares libres, en la brecha cambiaria, para evitar un salto cambiario adicional. Bueno, hay distintas versiones, si el FMI efectivamente va a adelantar estos fondos, si está pidiendo no solamente un ajuste fiscal adicional fuerte, sino también si está reclamando una corrección cambiaria, un salto del tipo de cambio oficial, cosa que el ministro de Economía dijo que no va a hacer, que antes de que eso ocurra se va, porque todos consideran que con 8 o 9% de inflación mensual, si hay un ajuste del tipo de cambio oficial, la situación se puede poner todavía mucho más difícil, es decir, que la inflación puede saltar al 15% mensual y detrás de eso lo desconocido, es decir, una inestabilidad muy grande no solamente en lo económico, sino también en lo social y en lo político. ¿Por qué hablamos de que se viene la dolarización? Fíjense este gráfico, no es una cosa de un vaticinio, un pronóstico y demás, es lo que ha ocurrido desde 2011 hasta la última elección de 2021 en exactamente todos los años electorales. En 2011 no había cepo, pero ocurrió dolarización electoral, 2013, 2015, 2017... 2019 y 2021. En todos los años electorales hay una dolarización electoral, es decir, el Banco Central, sobre todo en la segunda parte del año, si lo puedo mostrar acá, alguien lo va a entender, en la segunda parte del año vende dólares fuertemente a partir de agosto, septiembre, octubre y noviembre, vende dólares fuertemente el Banco Central para evitar que haya una devaluación, un salto cambiario mayor. Este es el promedio de ventas del Banco Central entre agosto y diciembre en todos los años electorales desde el 2011 hasta el 2021. Es decir, en todas las elecciones el Banco Central en estos meses de la segunda parte del año ha vendido en promedio 4.500 millones de dólares en cada una de esas elecciones entre agosto, septiembre, octubre y noviembre. ¿Para qué? Para que el dólar no vuele por los aires. En un único caso, en 2011 y 2017 no había cepo cambiario, se está tratando de evitar un salto del tipo de cambio oficial, en el resto con cepo se estaba tratando de evitar un salto de la brecha cambiaria, es decir, de los dólares libres. 4.500 millones en la segunda parte del año. Esto es el promedio de todos los años electorales. Y obviamente el Ministerio de Economía, todos están viendo esto, que para adelante el Banco Central no tiene más que vender dólares para tratar de frenar. La pregunta es si tiene dólares para vender y frenar una devaluación. Bueno, fíjense, esto es lo que ha ocurrido, esto es lo que pasó. Por favor, la placa anterior. Eso es lo que pasó desde 2011 a 2021 en todos los años electorales. Todas las elecciones que tuvimos, en esos meses, el Banco Central por año vende 4.500 millones de dólares. Ahora, eso es lo que sucedió. Ahora fíjense cómo está yendo ahora, cómo está yendo en 2023. En 2023, son estas barritas azules, el Banco Central está vendiendo dólares cuando en todos los años electorales de 2011 a 2021 estaba comprando dólares. Es decir, si tenemos por delante un escenario muy complicado, es todavía peor porque este año ha ocurrido una sequía histórica y el Banco Central ha vendido en la primera parte del año, que es la parte en la cual el Banco Central compra dólares, acumula dólares, ha vendido más de 3.000 millones de dólares. Sin embargo, estas son las barritas del promedio de todas las elecciones de 2011 a 2021. En la primera parte de esos años, que fueron todos años conflictivos y de mucha tensión cambiaria, el Banco Central en la primera parte del año compraba dólares. Entonces, ¿qué están viendo todos? Bueno, la situación viene mucho más difícil que en todas las elecciones anteriores, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 y 2021. Porque en los años anteriores, electorales, en la primera parte del año el Banco Central por lo menos se compraba todo lo que podía de la cosecha de soja, acumulaba dólares y se tomaban todo de las manos y trataban de aguantar el tipo de cambio en la segunda parte del año, cuando en promedio en todos los años electorales el Banco Central vendió 4.500 millones de dólares. La cosa viene un poquito peor por la sequía. Han desaparecido 20.000 millones de dólares de las cuentas comerciales de la Argentina por la sequía que verdaderamente es histórica, es la mayor de las últimas décadas.
y en la primera parte del año el Banco Central viene vendiendo dólares, y la pregunta es qué va a hacer en la segunda parte del año, cuando siempre tiene que vender lo que ahora no tiene, que son dólares en las reservas. Por eso la negociación contra reloj con el FMI y ver si hay algún margen para recomponer reservas y generar mínimamente una estabilidad, un horizonte hacia adelante. Vamos a hablar un ratito con Martín Rapetti, que es un economista, me parece muy interesante de escuchar, bueno, de cómo juega el proceso electoral, porque la dolarización electoral va a venir. Esto ha ocurrido en todos los años electorales desde 2011. Todos saben que eso va a ocurrir, que aquel que tiene algún excedente mínimo de pesos, algún ahorro, busca refugiarlo en el dólar. O porque tiene ahorros excedentes en el mes, le sobran unos pesitos, o porque tienen ahorros en plazos fijos, o algunas empresas o inversores privados tienen ahorros en bonos en pesos del Tesoro Nacional. Así que en un rato vamos a estar hablando con Martín Rapetti. ¿Qué está pasando ahora sí, en el otro lado de la manifestación? Ahí está Leo Godoy. Leo, ¿qué está pasando en este momento? A ver, ojo, Marcelo. Leo. Sí, Maxi, ¿me escuchás ahí? Sí, perfecto, Leo. Bien, bueno, estamos en la puerta de la UA, del momento en que se está produciendo la desconcentración. Corrieron algunos rumores acerca de algunos hechos de inseguridad que habrían ocurrido durante la jornada, durante la mañana, aquí en la puerta. La verdad es que, mira, hasta aquí las autoridades, tanto desde la universidad como de la ciudad de Buenos Aires, desmienten los rumores y lo que afirman es que se comunicaron entre ambas partes y confirman de que nadie ingresó a la universidad y que allí, por lo menos dentro, no se produjo ningún tipo de robo. Algunas otras versiones hablan de algunos alumnos que en la zona de la estación les habrían robado el celular, pero descartan que alguien haya ingresado con un arma de fuego, que se haya producido algún tipo de situación. Y para llevar tranquilidad también a los padres que tienen a sus hijos cursando aquí en la universidad, decirle que todo está transitando con normalidad, ¿sí? Y que las clases también se dictan con normalidad. Los alumnos entran, aquí el personal de seguridad les controla solamente que tengan la credencial, ¿sí? Que los acredite como alumnos, y pueden ingresar normalmente y las clases, el dictado es normal. Bien, Leo, está bien la aclaración y abramos un poquito el plano en esa parte que es la parte sur de la 9 de julio. Ya se ve también la desconcentración tranquilamente, ¿no?, de todos los que estuvieron en la manifestación y que estuvieron acampando durante toda la noche en Plaza de Mayo, Leo. Sí, exactamente, Maxi, ya va desconcentrándose las distintas agrupaciones, ya las vamos preparadas. Allí al fondo, hacia la izquierda, está la UTEP, ¿sí?, que es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que ahí empiezan a marchar, mira, para retirarse hacia la zona sur, y también otras organizaciones. Recordemos que, Maxi, de este lado la mayoría fueron las organizaciones que en algún momento estuvieron cerca del oficialismo, y en Plaza de Mayo acamparon las organizaciones más de la izquierda, ¿sí?, el Polo Obrero, etcétera, que quedaron del otro lado de Desarrollo Social. Pero ahora, por ahora, la desconcentración se va haciendo con normalidad. Es más, ya algunos vehículos empezaron a circular. Bien, Leo, gracias, muy amable. Decíamos esto, ¿no?, de que están de alguna manera tratando de armar el esquema de cómo se va a enfrentar lo que viene en los próximos meses, el proceso electoral, que es siempre un proceso electoral en la Argentina, por lo menos en los últimos 15 años, con mucha tensión cambiaria, y obviamente acá está el trasfondo de una inflación que está corriendo al 110, 115% anual. Hoy el dólar blue sigue más o menos en su mismo nivel, pero está subiendo muy fuerte el dólar financiero, el dólar MEP, el dólar bolsa. En principio porque se sospecha que el Banco Central, que estuvo interviniendo a razón de 50 millones de dólares diarios desde principio de mes, se corrió, y están las versiones, y se corrió de estar vendiendo dólares ahí en la brecha, en el dólar libre, porque bueno, es parte de la negociación con el FMI. De hecho, se ve también un derrumbe muy grande de los bonos en dólares, con los cuales
es el otro instrumento que tiene para intervenir el Banco Central en el mercado del dólar libre, el dólar financiero. ¿Cómo están en este momento las cotizaciones? Mira, el dólar bolsa, el dólar MEP, que es el que está subiendo muy fuerte, 26 pesos de alza, tiene en este momento 470 pesos. Decime en porcentaje, está subiendo en un día... El 6%. 6% en un día, digamos, que es más o menos, bueno, un plazo fijo paga 8% por mes. Esto está subiendo 6% claro. en un día, digo, para lo que estaban haciendo lo que se llama carry trade, es decir, tasa de interés con el dólar más o menos quieto, el financiero, en un día les borró casi la ganancia del mes de un plazo fijo. El contado con liqui sube el 1%, es más pero ya está en 488. Sí. Y el blue está prácticamente igual que ayer, 486, incluso un peso más abajo. Se están acomodando, digamos, los dólares libres alrededor del blue, ¿no? Habían quedado muy abajo los dólares financieros. Porque estaban intervenidos. Porque estaba interviniendo fuerte el Banco Central. Decíamos, es raro que tengas un dólar MEP en 4.30, como empezó la semana, y el dólar libre en 4.90, el dólar blue en 4.90, digamos, el que compra en el MEP y vende en el blue se está haciendo una diferencia de 50.000, 60.000 pesos cada $1.000. Le hago una pregunta a Rapetti y la seguimos después de la tanda. ¿Qué es lo que viene por delante en las próximas semanas y qué se puede esperar de la negociación del fondo con el gobierno? Ahora vamos a contar lo que dijo Cristina esta mañana en Twitter, que le agrega, si se quiere, un poquito más un elemento a la confusión general, ¿no? Porque mientras el Ministerio de Economía está buscando una negociación para cerrar y estabilizar la situación financiera con el FMI, Cristina sale con los tapones de punta contra el fondo, contra el gobierno anterior, en un Twitter hoy y 2 videos. Martín Rapetti. Hola Maxi, gracias por la invitación. Mirá, está claro que, vos lo explicabas bien, la sequía y los 20.000 millones de dólares que tiene la economía este año generan, si hubiera un mercado unificado, hubieran generado una devaluación en el mercado oficial. Pero vos retirás oferta porque hay menos dólares por la sequía y eso en el mercado se acomoda con suba de precios. No lo estamos viendo tanto en el oficial, lo empezamos a ver en los mercados alternativos, los financieros. Es un poco inevitable, entonces yo solo lo que tengo en la cabeza es que de acá a las PASO va a haber una suba de la brecha, es un poco inevitable. No es inevitable la forma, nosotros sabemos bien que los saltos abruptos generan pánico, generan impactos sobre los precios. Si es más gradual es otra cosa. Creo que ahí tiene un tema que atender el gobierno, cómo se da ese proceso que es medio inevitable. Y después la PASO, lo que va a gobernar, me parece a mí, o va a tener una influencia muy importante, es la expectativa política. O sea, quién viene después, con qué plan y qué va a hacer. Bueno, si querés lo seguimos charlando después de la tanda, pero digamos, si viene un gobierno que dice que va a dolarizar cuando no hay dólares en la economía, tal vez 500 pesos es un regalo el dólar. Entonces, digo, imagínate lo que puede ser el mercado cambiario ahí. Ahora, si viene otro gobierno que brinda cierta tranquilidad, podría ocurrir que estas presiones se moderen. ¿Por qué? Porque Argentina ya está muy barata. Entonces, hay el dólar hoy a 500 pesos y bueno, vienen de afuera los uruguayos, los chilenos, no pueden creer, está todo muy barato. No significa que el dólar vaya a estar a 500 pesos dentro de un mes o 2 meses, sino que si acompaña la suba de precios, bueno, este dólar real de 500 pesos, que dentro de 2 meses será eso más 20% de inflación. Sí, pero no me refiero solo, digamos, al precio de los bienes y los servicios que estás mencionando, que también están obviamente baratos a ese precio, sino el precio de los activos. O sea, las empresas argentinas... El valor de las empresas argentinas... Están muy baratas. O sea, las acciones en dólares están muy baratas. La deuda argentina está muy barata también. Ahora la seguimos. Me interesa un poquito qué es lo que se puede negociar antes de las PASO, ¿no? Porque estamos viendo, si se quiere, un plan llegar de acá al 13 de agosto, ¿no? 13 de agosto, sí, que son las PASO, el domingo 13 de agosto. Decíamos que en medio de la negociación del FMI con el Ministerio de Economía, Cristina Fernández de Kirchner hoy sale con un tuit, sorpresivamente, mostrando
una auditoría, la Auditoría General de la Nación, sobre el préstamo con el FMI, Javier. Sí, así es. Manda un tuit con un video en 2 partes, en un informe de la Auditoría General de la Nación que, para quien no lo sepa, está dominado por el actual oficialismo. 4 votos contra 3 se aprobó este informe. Los 4 del Frente de Todos lo aprobaron, los 3 del radicalismo, del PRO, está Pichetto, por ejemplo, Jesús Rodríguez, no lo aprobaron. Pero se basó en ese informe de la Auditoría General de la Nación, que es muy duro con la manera en cómo el gobierno anterior de Mauricio Macri contrató o consiguió del Fondo Monetario Internacional el megapréstamo, y lo criticó duramente. Si queremos, no sé si veamos un fragmento del video que sube Cristina Fernández de Kirchner. Casi el 30% de los desembolsos del FMI se usaron para financiar la salida de capitales financieros, en tanto el auditado informó que el 71% se usó para cancelar la deuda. Durante el periodo del acuerdo se observó una salida de capitales considerable y continua. La implementación de las medidas para evitarla fue tardía. Las condiciones relacionadas a moneda, monto y plazo del acuerdo con el FMI aumentaron el riesgo de insostenibilidad de la deuda. En el año 2018, el indicador deuda PBI se incrementó y llegó a representar 84,8% del PBI, valor superado en 2019, cuando alcanzó el 89,4%. Pero entonces, ¿la gestión del préstamo con el FMI fue eficiente y efectiva? La respuesta es no. Los procesos y procedimientos relacionados al préstamo no aseguraron la eficiencia y la efectividad en la gestión de la deuda, provocando incumplimientos legales, afectando la prudencia en la administración del endeudamiento y vulnerando la adecuada supervisión del financiamiento. Bueno, ahí lo que dice la auditoría es algo que ya analizamos 80 veces y mostramos acá, que del préstamo que hizo el FMI, que obviamente fue un préstamo de urgencia político, que Trump interactuó ahí intercedió al FMI para que Macri tuviera alguna chance en el año electoral, en el 2019. Que parte de ese préstamo se usó para vender en el mercado cambiario, para evitar una devaluación mayor. El cálculo que hicimos fueron 16.000 millones de dólares, creo que la auditoría dice 13.500 millones de dólares, es decir, un tercio del préstamo. El resto se usó para pagar vencimientos de la deuda y no caer en default, de la deuda privada, pues no había forma de refinanciar. Es decir, todas cosas que se conocen, que las hemos explicado un montón de veces, incluso acá en este programa. Respecto a las irregularidades administrativas que hubo por todos lados, era un gobierno que estaba totalmente desconcertado, que el ministro de Finanzas, que tenía que firmar el endeudamiento, renunciaba para ir al Banco Central, al mes renunciaba porque el fondo le decía que no podía vender los dólares en el mercado cambiario. Es decir, un gobierno que estaba en crisis total, con algunos que estaban con ataque de pánico, y el presidente que estaba groggy, digamos, pues le había ocurrido una corrida cambiaria que era para él totalmente inesperada. No para los economistas, pero para él estaba totalmente inesperada. Todo eso se conoce, todo, más allá de las irregularidades puntuales administrativas que hubo por todos lados, desde el punto de vista del FMI, del otorgamiento del préstamo, de los que firmaron, que el decreto de necesidad de urgencia que llegó después de que ya se había autorizado todo. Un gobierno en crisis, que cuando están en crisis, se manejan en una crisis. Lo que llama la atención es por qué Cristina sale justo ahora, en la cual Sergio Massa está renegociando con el FMI y buscando fondos, entre otras cosas, para poder estabilizar el mercado cambiario en este momento, contrarreloj, en urgencia. Si eso no genera todavía más incertidumbre o más ruido en este momento, porque todo lo demás Cristina lo ha utilizado en campañas electorales, ha contado cómo fue esto, ella considera que es el principal problema. Pero ella sabía, digamos, que eso existía en el inventario cuando se presentaron a la elección en 2019 y evidentemente no lo pudieron resolver. Hubo una renegociación sobre el préstamo, lo renegoció este gobierno con Martín Guzmán. Bueno, la pregunta es por qué sale ahora. Le pregunto a Martín Rapetti si esto de alguna manera, no sé, en el medio de la negociación con el fondo puede complicar más las cosas, si el fondo efectivamente está tratando de ayudar a la Argentina o, como dice Cristina, lo puede terminar de hundir. La verdad que la pregunta es más para Javier que para mí, pero la verdad que desde el punto de vista del impacto que tiene esto, me parece que tiene cero novedad.
lo decías vos, o sea, digo, yo no veo que esto realmente incida. Pudo haber incidido la voz de Cristina en relación al fondo cuando Martín Guzmán estaba negociando el acuerdo con el fondo, porque ahí no sabía si había una circunstancia que era que tenía que pasar por el Congreso. Entonces, la voz de Cristina tenía una relevancia porque podía bloquearse en el Congreso ese acuerdo o no. Hoy, ya en la situación en la que estamos, yo no veo que esto tenga ningún impacto relevante ni en el mercado ni en la propia negociación. Yo no lo veo en estas condiciones al staff del Fondo Monetario Internacional diciendo, uy, qué macana, la vicepresidenta está diciendo esto, porque no presenta. Es decir, ya se conoce un poco los roles, digamos. Massa negocia en Washington y Cristina va para la tribuna acá en la Argentina. ¿Y qué es lo que está buscando Massa con el FMI? ¿Qué es lo que podría esperar en esta negociación? Bueno, las circunstancias hoy del acuerdo con el fondo implican tal que el fondo va haciendo desembolsos, vos lo sabes bien, y Argentina va pagando la deuda con el fondo, o sea, tratando de machear los desembolsos con pagos. En lo que queda de acá, hasta que termine el mandato de Alberto Fernández, tiene que pagar más Argentina de lo que desembolsa el Fondo Monetario Internacional. Entonces, de mínima, me imagino que el ministro va a querer hacer alguna especie de solapamiento de modo tal que no tenga que hacer pagos netos. Creo que la aspiración es mayor, porque vos mostrabas bien el gráfico en el que estacionalmente en Argentina, en el primer semestre, el Banco Central acumula dólares para desacumular, sobre todo en años con cepo, en años electorales como mostrabas vos, para desacumular en la segunda parte. Ahora está desacumulando y le espera la peor parte en la segunda mitad. Entonces, el Banco Central obviamente tiene un problema de faltante de dólares y quisiera el ministro encontrar algún mecanismo de que alguien le preste. Pero obviamente hay un problema de que esto no es una empresa en la que hay continuidad. En 6 meses... Hay un problema político también, que es la elección en el medio. Exacto. Y el cambio de gobierno. Hay un cambio de gobierno y todo el mundo está viendo que las chances del oficialismo son bajas, lo muestran todas las encuestas, es muy difícil imaginar un escenario en donde se pueda reelegir el gobierno. Entonces, del otro lado dicen, bueno, ¿con quién estoy negociando? Porque digo, en 6 meses tengo otra persona acá. Entonces, eso es complicado. Entonces, creo que el Fondo Monetario, si uno mira la historia del fondo, sobre todo con Argentina, uno ve que el fondo generalmente nunca es el que da el empujón al gobierno para que se caiga. Es generalmente cuando ya tropezaste y te estás cayendo que se corre y dice, bueno... Entonces yo veo el fondo en una actitud probablemente colaborativa, como te decía hace un rato, hasta agosto, y en agosto veremos qué nos devela la elección y ahí qué expectativas se generan en el mercado y qué puede pasar a nivel financiero. Y te hago la última respecto a los precios y si hay posibilidades de una aceleración de los precios en los próximos meses. ¿Qué estás viendo con la inflación? Ya nos metemos con el tema salarios, expensas, ¿qué está pasando con el consumo? Sí, se ha acelerado. Esto que estás contando a minuto de lo que está pasando con los dólares financieros, de proseguir, pueden generar otro impacto más sobre precios. Estamos viendo una economía que no encuentra, nosotros usamos la palabra ancla, que es bastante ilustrativa de algo que frene. No hay precio que frene casi. Y entonces vemos una economía que se va, en la que la inflación se va acelerando. Yo no veo un escenario de espiralización a la 89. Ahí por ahí es demasiado técnico esto, Maxi, vos decime cuán técnico me estoy poniendo, pero es muy importante la frecuencia de los contratos salariales, de alquiler o lo que fuera, porque ahí en los contratos se negocian precios. Entonces, si vos tenés cláusulas, como tenías en los 80, donde tenés indexación automática mes a mes, tenés un salto en un precio clave de la economía que te acelera la inflación ese mes. Al mes siguiente eso ya lo incorporaste todo el resto de la economía. Todos los sistemas contractuales. Ahora no tenés ese sistema contractual. Entonces, en el sistema actual contractual, donde las actualizaciones son más esporádicas, eso te hace que sea menos posible una espiralización a
al estilo hiperinflación. Ahora, nada te... Y además tenés la posibilidad de controlar el dólar oficial. No es que te quedaste sin dólar en la reserva como le pasó a Machinian en febrero de No, del y 89. además en la hiper de Alfonsín finalmente liberalizan el mercado cambiario y eso dispara, es el precio que lidera. Acá no. Entonces, yo no veo ese escenario para nada, pero sí claramente nos estamos viendo un escenario donde coqueteamos con los 2 dígitos mensuales, ¿no? Martín Rapetti, gracias. Muy interesante escucharte. Bueno, ya vamos a hablar del tema expensas. Está Eduardo Aguad, así que vamos a hablar un ratito con ese especialista, abogado especialista en propiedad horizontal, qué está pasando con el tema expensas. Pero contame qué pasa con los salarios y los precios, Claudio. Bueno, justamente, hablando del tema contratos, cada cuánto se renuevan los salarios. Mira, traje acá ejemplos de qué ocurrió con las paritarias de los gremios más grandes que tuvieron que renegociar justamente paritarias desde abril hasta las primeras 2 semanas de mayo. Y lo que se evidencia es que los gremios que firmaron en las últimas semanas acortaron las paritarias, la vigencia de la paritaria. A ver, vayamos a los ejemplos. Sanidad, que tuvo que renovar en el mes de abril su paritaria, acordó por 6 meses un 50%. En aquel momento cuando firman, lo firman teniendo en cuenta que la inflación se iba para arriba, pero que no iba a llegar al 8%. Fíjense que un 50% en 6 meses da aproximadamente un 8% mensual. Bueno, esa paritaria que va a ser revisada en el mes de septiembre, bueno, ya está a la par de la inflación. En SMATA, que arregló un 40%, 40,3% también por 6 meses, que lo arregló en el mes de abril, retroactivo al mes de enero, también van a tener que renegociar porque un 40% en 6 meses le da por debajo de lo que es la inflación anual. Estamos hablando de los gremios más fuertes que cerraron el 2022 con un 103% de incrementos salariales en promedio. O sea, son gremios que revisan y terminan a la par o incluso un poco más alto que la inflación. En ferroviarios, fíjate acá ya tenés el primer caso que los 6 meses no les alcanzó y firman en las últimas semanas 4 meses, por 4 meses un 37%, que te da por mes ya un 9%. Los gremios ven que la inflación en vez de bajar se acelera y cuando se sientan firman niveles más altos de aumentos mensuales y además los hacen más cortos. Pasemos a la próxima placa. Fíjate lo que hicieron los petroleros. Solamente arreglaron por 3 meses, abril, junio. Este es un acuerdo que se firmó hace algunas semanas nada más, 23%, van justamente prácticamente al 8% mensual, y la UOCRA, 22% también por 3 meses. 3 meses y revisan, también prácticamente en junio cuando se sienten van a fijarse si el 8% mensual les sirve o no. O sea que un poco lo que estamos viendo es esto, un acortamiento de los plazos y un aumento en... Y eso que esos son los gremios obviamente más poderosos, que tienen, como decías, SMATA, claro, y la UOCRA, y Sanidad y demás, que tienen estas cláusulas de indexación trimestral. Aún así pierden poder de compra, porque en el rezago del ajuste hay una pérdida de poder de compra, pero se acercan bastante al ritmo inflacionario. Y de hecho, seguramente ponen sobre el final de año cláusulas de compensación por el rezago. Pero todo el resto de la economía, cuentapropistas, formales, informales, la economía informal y demás, todo está corriendo muy, pero muy detrás de la inflación. Fíjate, para ellos, hoy salió la ministra de Trabajo, y frente a la presión de la CGT, lo que ya comentábamos, por un bono de suma fija, decir, no va a haber bono de suma fija, para eso están las paritarias, pero las paritarias, los que ganan son estos gremios, son los más grandes, los más chicos. Bueno, según la ministra de Trabajo, no va a haber bono de compensación. Bueno, sumo lo que está pasando con Juntos por el Cambio y Milei en el escenario político. Sí. En relación con, en principio, la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de no jugar políticamente como candidata para las elecciones de este año, ¿cómo cayeron en esos 2 sectores opositores la decisión de Cristina de no ser candidata o de ratificar, mejor dicho, que no será candidata? Bueno, por un lado, hay una suerte de diferencia dentro de Juntos por el Cambio, sobre todo el PRO,
en donde Horacio Rodríguez Larreta no ve con tan malos ojos que se haya bajado, porque cree que va a permitir una campaña más lógica, más acuerdista, más dialogada. Por eso le pusimos un semáforo amarillo. Tampoco es que está encantado con que se haya bajado, porque siempre desde la oposición conviene polarizar con Cristina Fernández de Kirchner, pero su estilo de campaña y sobre todo su estilo el caso de un triunfo electoral lo lleva a estar más cómodo con otro tipo de candidatura en el frente de todos. Esto ya es diferente en los sectores halcones de Juntos por el Cambio, particularmente en Mauricio Macri y en Patricia Bullrich, y ahí sí ya les cambiamos el semáforo, porque en el halconismo de Juntos por el Cambio básicamente preferían competir contra Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Entonces, la noticia de que efectivamente no será candidata, la ratificación de que no será candidata, los pone frente a una situación incómoda, porque quien vaya a ser candidato del Frente de Todos no va a polarizar con ellos, no va a tener posturas tan extremas o tan radicalizadas como las que ellos ven en Cristina Fernández de Kirchner. Por eso le ponemos un semáforo rojo, porque no les cayó bien que Cristina no se bajara y compita contra ellos. Y el mismo semáforo rojo se lo pusimos, obviamente, a Javier Milei, porque también él prefiere de alguna manera que del lado del oficialismo haya una candidatura más extrema, aunque hay que decirlo, Milei es un presidenciable que es cuidadoso, al revés de lo que hace con todos los demás, es cuidadoso cuando se refiere a la expresidenta y actual vicepresidenta. No está entre sus favoritos de agresiones, no está entre sus favoritos de dardos, sino que es más cuidadoso, pero en la campaña electoral también evalúan que le hubiera convenido que en el oficialismo fuera Cristina de candidata. Bueno, ¿qué está pasando con la oferta de alquileres? Decíamos que hay barrios en la ciudad de Buenos Aires donde prácticamente no hay oferta de alquileres. Eso estaba sucediendo también en distintos puntos del país. Está Belén Bianchi, nuestra colega en Córdoba, y está Joana Adón en Rosario. Empiezo con Belén. Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Maxi, equipo, buenas tardes. Bueno, lo mismo también está sucediendo aquí en la provincia de Córdoba, donde incluso, Maxi, ya en los últimos 2 años hay un 32% de los propietarios que tenían su departamento o su casa en alquiler, que la pasaron directamente ya a la venta, ¿no? Porque claro, luego de que comenzara justamente la nueva ley, ha cambiado muchísimo y le ha perjudicado mucho más al propietario. Incluso, Maxi, el 1 de junio va a ser ya 3 años de esta nueva ley y van a empezar a renovar mucho el contrato. Empieza a haber más demanda, ¿por qué? Porque de repente el propietario empezó a pasarle un nuevo precio que está totalmente actualizado a lo que fue el 2020, el inquilino no lo puede pagar, empieza a buscar afuera. Al no encontrar o encontrar precios totalmente dispares, vuelve nuevamente a renovar ese contrato que, como bien lo decíamos al principio, ya está en un costo mucho más arriba, y en Córdoba por lo menos se habla de un 35% que sale de, en este caso, el grupo familiar que está alquilando, ¿no? El 35% se va directo a alquileres. Un ejemplo rápidamente, Maxi, sí. Un departamento de una habitación parte en Córdoba desde los 65.000 pesos hasta los 120.000 pesos. Impresionante, este es un problema. Vamos a hacer mañana un informe con el tema de la caída de precios de propiedades, porque también tenés vos ahí, Claudio, el informe. Está ocurriendo en el mercado inmobiliario, varias cosas están ocurriendo. Obviamente está este tema de la oferta muy reducida de los alquileres, pero también está el ajuste de precios en dólares de las propiedades. Sí. La sumo, Belén, a Joana Adón. Está en Rosario. Joana, ¿cómo estás? Maxi, equipo, buenas tardes para todos. Muy bien por acá. Informaron del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la ciudad que aproximadamente hoy en Rosario hay disponibles 600 departamentos para alquilar y 200 casas. Mucha demanda para poder alquilar y acceder a una vivienda, pero poca oferta es lo que pasa en la ciudad y, por supuesto, también en el resto del país. Los alquileres han aumentado, Maxi, como imagino ha pasado en todo el país, por la ley, un 108%
de incremento en relación a los últimos 12 meses y nos explicaban que pasa totalmente lo contrario con el sector de las ventas, porque hay muchos departamentos que están a la venta y poca demanda para poder comprarlo. Por eso también ha pasado algo muy particular, que el valor del precio cuadrado ha bajado en Rosario, incluso está un 32% más caro que en Córdoba y un 32% más barato en relación a provincia de Buenos Aires. Estamos hablando para comprar, repito, el metro cuadrado en Rosario cerca de $1.400. Y por supuesto los ejemplos para que podamos tomar referencia con el resto del país. Estamos hablando de un 2 ambientes, es decir, un dormitorio entre 70 y 80 mil pesos. Y en relación a un 3 ambientes, 2 dormitorios, aproximadamente 120, 130 mil pesos. Y va a depender, por supuesto, de la zona. Si tenemos que rankear las zonas más caras de Rosario, estamos hablando Puerto Norte, para acceder ya a un monoambiente, uno de los primeros, estamos hablando del inicio de 120 mil pesos hoy. Y le sigue la zona también más cara, que es Fisherton, que estamos cerca de 100 mil pesos. Por otro lado, está creciendo la demanda en las zonas más económicas, que claro, es Barrios Hospitales y el barrio España también aquí de Rosario, que arrancando con un monoambiente, 60 mil pesos. Siempre estamos hablando de ahí para arriba, sin contar expensas. Sí, sí, muy interesante el panorama que nos dieron tanto Belén Bianchi como Joana Donde, lo que está pasando en el mercado de alquileres. Son distintas, ¿no? Las causas, Claudio, es el impacto de la ley de alquileres. Claro, el hecho de la extensión de los contratos a 3 años es el principal nudo por el cual desapareció la oferta de alquileres, y además el tema de la actualización y las garantías que se piden. Acordate que la última ley, la nueva ley de alquileres, que daba cierta flexibilidad para el tema de las garantías, después no se cumplió porque básicamente los propietarios no las aceptan, no es una cuestión que es fácil de conseguir, y bueno, eso también redundó en una caída en la oferta de las propiedades para alquilar. Joana, Belén, gracias, muy amable. Mañana vamos a analizar un poquito el ajuste del precio en dólares de las propiedades, que ha sido grande en los últimos 5 años. Porque bueno, mucha gente, obviamente, que ha refugiado los ahorros en ladrillo, piensa que los ladrillos son iguales que los dólares. Y no es así. Cuando hay crisis también hay una caída del precio en dólares de las propiedades. Vamos a ir a la tanda. Cuando volvamos vamos a hablar con el doctor Eduardo Aguad, que es abogado especialista en propiedad horizontal, porque está todo el tema de las expensas dando vuelta y hay un aumento fuerte, hasta 140%. El aumento en el último año de las expensas. Estamos hablando incluso por arriba de la inflación que últimos 12 meses está en el 110%. Me llama Fabián Rubino desde el móvil. Atención, ¿qué está pasando, Fabián? Hola Maxi, mirá, estamos en Quilmes y hay una mujer atrincherada con su hijita de 7 años de edad. Todo esto habría comenzado anoche cuando la mujer vive con sus padres, tuvo una fuerte discusión y tomó el arma de su padre, que es un ex policía retirado de la bonaerense, disparó y se atrincheró con su hija en el piso de arriba, en el primer piso de su casa. Vino la policía, bueno, se fue. Creyeron que la situación se había calmado, pero esta mañana volvieron los disparos y esta mujer todavía no ha depuesto su actitud. Claro está, se encuentra con su hija de tan solo 7 años. Estamos a unos 150 metros aproximadamente de la casa. Hay un fortísimo dispositivo policial con carros de asaltos, ambulancias, patrulleros y obviamente la imposibilidad de poder acercarse un poco más por motivos de seguridad. Así que está latente el tema de cómo se resolverá esta situación donde hay una mujer aparentemente con un brote psicótico, atrincherada con su hijita y a la espera del desenlace. Fabián, obviamente hay un equipo de psicólogos ya también trabajando en el lugar. Sí, están todos. No te imaginás, Maxi, lo que es el dispositivo, 150 metros, 200 metros, totalmente vallado el tránsito y también la gente que entra ya no puede retirarse del lugar. Hay un colegio a 50 metros, vos fíjate que salieron, nos contaban este mediodía, todos los chiquitos salieron y se fueron, claro está, donde estaba la policía con el riesgo que esto ocasionó, con lo cual se atrincheró mucho más la policía para evitar que la gente pudiera pasar. Y ahora
estamos esperando algún tipo de novedad y con la ansiedad lógica de este tipo de situaciones donde hay una mujer atrincherada con un brote psicótico y con su hijita de 17 años que todavía no sabemos tampoco cuál será este final tan incierto por estos momentos. Los vecinos tampoco pueden salir de sus casas. Es una casa con un primer piso y al costado tiene otras casas cuyos vecinos no han podido salir y no pueden salir de esa casa para evitar cualquier tipo de alteración por parte de la mujer. Fabián, gracias. Volvemos ahí en cualquier momento. Bueno, contamos que... No? Hasta luego. Ahora vamos a hablar del tema expensas, pero contamos que venía en mayo también una aceleración de precios de alimentos, en particular algunos alimentos. Las verduras seguían con una aceleración fuerte, pasaba también lo mismo con pollos y lácteos, y lo propio ocurría con la carne. Todos rubros que últimas 4 semanas, a la segunda semana de mayo, venían con aumentos por arriba del 9%, ¿no? Incluso por arriba del 10%. Siendo que los alimentos venían ya con una inflación del 9% mensual, ¿no? Últimas 4 semanas, pero estos rubros en particular venían con aumentos superiores al promedio general, es decir, superiores al 10%, a los 2 dígitos, en las últimas 4 semanas. Tenemos un móvil en una carnicería, a ver qué está pasando. Está Diego Nicolás en el lugar. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Y mirando algunos precios por acá, asado mostrador 1.199, asado selección 1.799, la tapa de nalga 1.599, el bife de chorizo, ya nos vamos más arriba, 2.399. Bueno, le quiero preguntar a Gonzalo, que siempre nos atiende tan gentilmente. Bueno, estos precios que estamos viendo, ¿son precios que se siguen moviendo o están un poquitito como rezagados y esperando algún movimiento? Bueno, la realidad es que nosotros vivimos con la incertidumbre diaria, semanalmente, de saber cómo va a evolucionar el mercado diariamente, semanalmente. A ver, los precios hoy por lo menos de la carne están estables, venimos hace un par de semanas ya con estabilidad, por suerte, para no afectar más el bolsillo de cada cliente que viene diariamente. Lo que puedo decir con respecto a otro producto, que es el pollo, de ayer a hoy aumentó 1.000 pesos y eso ya parece como que lo quieren volver a empezar a subir nuevamente, y cuando empiezan esas corridas, bueno, esperemos que la semana que viene no siga corriendo, pero lo más probable es que empiece a aumentar. A ver, Gonzalo, noticia nuevamente con el tema del pollo. Espera Sí, un Maxi. segundito. A ver, decís, primero la carne. Vos decís, últimas 2 semanas se estabilizó. Ahí estamos viendo nosotros que había aumentado como 11% la carne últimas 4 semanas. Eso es los aumentos de las 2 últimas semanas de abril. Pero vos decís, en mayo un poco se estabilizó. Nosotros mayo lo tenemos estabilizado, en abril sí tuvimos ese 11% que vos bien decís y que Claro. marcás ahí en pantalla, pero hablando ahora de mayo estamos estabilizados con respecto al tema de la carne. Esperemos que se mantenga un poco más porque bueno, de esa manera la gente puede no estar pensando tanto en este producto tan necesario para todos los argentinos. Claro. Que no sea un tema de noticia diaria. Lo que sí va a ser noticia ya de la semana que viene, por lo que viene, por lo que se viene argumentando desde ayer a hoy, es el tema del pollo. Ya Y a ver, el pollo, no me de digas... ayer a hoy el cajón aumentó 1.000 pesos. Claro, pero no me digas 1.000 pesos en el cajón y demás. Contame en porcentaje. ¿Cuánto Tenés razón. significa esto en porcentaje? Y en porcentaje estamos hablando de un 15% de ayer a hoy. Un 15%. Un producto que había subido mucho, no sé, hasta marzo, mediados de abril. En marzo. Sí, en marzo. En marzo tuvo una escalada feroz, inigualable en lo que fue esto, llamémosle gripe aviar, el calor de marzo, la mortandad que hubo, todo eso, generó que había muy poca cantidad y eso hizo elevar demasiado el precio y llegó a estar 1 kilo de suprema por encima del kilo de lomo, algo que jamás pasó en los 30 años que tengo de trayectoria. Claro, ¿y cómo está el pollo desde el principio de año? Porque ya estamos... Claro, me imagino el consumidor, ¿no? Uno termina mareado, digamos, con los precios, pero de principio de año, ¿cómo viene el aumento entonces? La verdad que uno lamentablemente es como que le viene perdiendo el hilo a todos los aumentos porque ya convive a diario con el tema del pollo. A ver, yo te puedo asegurar que el pollo tocó los 1.000 pesos el precio de kilo de pollo y después las supremas estaban casi
rozando los 3.000 pesos. De ahí lo que yo te decía que estaba al nivel del valor del precio del lomo. Hoy el kilo de Suprema vale 1.600 pesos y hasta ayer nosotros lo teníamos alrededor de 1.450. Esperemos que no siga aumentando y que se mantenga en un producto como la Suprema, que la vendemos por 3 kilos a 1.600 pesos, en un producto que está comparado a nivel de precio con el kilo del roast beef, que es uno de los cortes económicos de carne, y dentro del lado del pollo que esté comparado en ese valor. Está bien, está bien. ¿Y la dinámica, vendés cerdo también o solo pollo y carne vacuna? No, también hay, como te están mostrando los chicos, tenemos cerdo, la bondiola hoy la tenemos a 1.800 pesos, el pechito 1.100 y los 2 kilos de costillita, que es la oferta que tenemos, la tenemos a 2.000 pesos a razón de 1.000 pesos por kilo. El cerdo se viene manteniendo en el último mes al mismo precio. A ver, en abril sí tuvo su aumento, pero ya después, en lo que venimos de mayo, estamos estabilizados. Y Gonzalo, y el consumo en estas semanas donde el pollo había bajado de precio, digamos, ¿creció, aumentó? ¿Hay un corrimiento de consumidores o no sé, de la carne vacuna al pollo o hacia los cortes de cerdo que están más baratos? Cuando el pollo llegó a valer, como te decía, el tema de la Suprema, al mismo valor que el kilo de lomo, la gente lo censuró totalmente a ese producto. Directamente dejó de comprar, porque valía más caro un kilo de Suprema que un kilo de lomo. Era imposible, era inviable para el bolsillo de cualquier argentino, por más dieta que tengas que hacer. Hoy volvió a retomarle el ritmo a la venta, el tema del pollo, porque están los precios adecuados. A ver, los 1.000 pesos que tuvo de ayer a hoy el tema del pollo, nosotros prácticamente no lo hemos tocado, y si aumenta un poquito más, nos mantendremos en los mismos valores y está en un precio acomodado en relación a lo que es el precio de la carne. Lo que tiene que valer el pollo, lo que tiene que valer la carne y lo que tiene que valer el cerdo, hoy para mí están en un precio coherente. Gonzalo, gracias. Diego, Nicolás, gracias. Como siempre, muy amable. Gracias. ¿Qué está pasando con las expensas? Yo decía, bueno, aumentos de hasta 140% en el último año. Está el doctor Eduardo Aguad. Gracias por venir, No, doctor. por favor. Bueno, ¿es así? ¿Están por arriba de la inflación los aumentos de despensas? En los edificios que aumentó menos, sí. Está en 140%, pero hay edificios que tuvieron un 200% de aumento de despensas y más. Las despensas están impagables, Maxi, impagables. Y mes tras mes se transforman en más impagables. Y sabés que... ¿Cuáles son los componentes de las expensas, digamos? Porque, claro, son números que están por arriba de la inflación del 110%. ¿Cuáles son los rubros que más pesan en las expensas? Uno de los que más pesa es, por ejemplo, el sueldo del personal del edificio. Si vos te fijás en la liquidación de despensas de tu departamento o cualquiera de las personas que están mirando tu programa, se fija y va a ver que entre un 60 y un 70% del gasto total de esa liquidación que tiene en las manos de ese mes corresponde al sueldo y a los aportes del personal del edificio. Por eso hay muchos consorcios que están dejando de tener personal. Pero este no es el único motivo. El motivo de los insumos que consume un consorcio. Desde el jabón... Todo el tema de limpieza, claro, la pintura, mantenimiento, mantenimiento, todo eso es arriba de la inflación. Las cañerías. Todo lo que tiene que ver con bronce, materiales de la construcción. Está subiendo, pero tremendamente el precio. El honorario del administrador, los seguros. La gente que, ¿sabes qué? Es un círculo vicioso, porque hoy pagás 100 pesos de despensas. Hasta 100 pago, dice la gente. El mes que viene, esos 100 se van a ir a 110. Yo no voy a poder pagar, no pago más. Y el que sigue pagando va a pagar 115 porque yo no pago mis 100. Ha aumentado fuerte la morosidad. Claro, y sigue aumentando. ¿En cuánto está la morosidad, Eduardo? Y mira, según los departamentos, los edificios y según los barrios, pero si vas a tener un promedio, estarán un 35, 40%. Hay edificios en los que todo el mundo paga y hay edificios donde muy poquitos pagan.
Porque, ¿sabes qué pasa? La gente no tiene plata para pagar expensas. Yo escuchaba que antes hablaban del tema de alquileres. Un departamento de un ambiente, 90.000 pesos acá en la ciudad de Buenos Aires, 90.000 pesos de alquiler y 20.000 de expensas, o 20 y pico, son 110, 115.000 pesos. Entonces, ¿cuánto tenés que ganar para pagar? Pero un ambiente de 20 metros estamos hablando, Si vas a hablar de 3 ambientes, tenés que hablar de 200, 250.000 pesos para pagar alquiler y expensas. Eduardo, ¿cómo dentro de lo que decíamos de las expensas, ¿no? Bueno, estaban todos los insumos, estaba obviamente el sueldo del empleado, encargado de edificio, y está también todo el tema de servicios públicos. Eso también hubo quita de subsidios, digamos, para consorcios. Y que ahora que va a aumentar lugares la luz, comunes. Ahora que va a aumentar la luz, va a aumentar el gas. La mayoría de los consorcios tienen gastos de electricidad de las partes comunes. Claro. La iluminación, los ascensores. Ahora viene la época del frío, la calefacción central. Entonces, y además... Todo eso se va cargando, digamos, claro, en el... Y además, el Estado Nacional y el Estado de la Ciudad de Buenos Aires tiene una fuerte presión fiscal sobre y tributaria sobre los consorcios. Hay también, el consorcio hay también impuestos comunes que paga el consorcio. Claro, el consorcio paga el 2% del impuesto al cheque, como cualquier comercio. Claro, sí. Y no es un comercio. Y lo obligan al consorcio a bancarizarse. Entonces, está bien, obligame a bancarizarme, pero no me cobres el 2% de cada cheque que yo emito. Porque a lo largo del año se me hacen cientos de miles de pesos. Hay una oblea para el ascensor que teóricamente es una tasa y las tasas se pagan a cambio de un servicio. El servicio sería ir a revisar... La inspección mensual. Del ascensor. Sí. A ver, ¿cuántas personas de las que están mirando tu programa en este momento recibieron algún inspector que fuera de la municipalidad o del gobierno de la ciudad a ver el ascensor de su edificio? No hay... Estoy seguro que ninguno. Ninguno de los que te están mirando, Maxi. Pero igualmente el consorcio tiene la obligación de contratar un... No, pero eso es aparte. Eso es aparte. Una cosa es la conservación mensual. Claro. Y otra cosa es la oblea que te cobra el gobierno de la ciudad por cada uno de los ascensores, que ahora está en 5.000 y pico de pesos. También cobra el gobierno de la ciudad, aparte del trabajo de la inspección que hay que hacer el consorcio. Cada ascensor de la ciudad, que son cientos de miles. Eduardo, y la otra, ¿no? Y obviamente el consorcio también tiene un problema de administración financiera, digamos, porque tenés que agarrar, contratar los servicios, pagar las compras y demás. Si te quedás con los pesos en la cuenta y no los movés, te los come la inflación, digamos. Al mes siguiente no podés... obviamente son pequeñas empresitas que tenés que manejar, porque si no tenés un problema con este nivel inflacionario. ¿Y qué pasa ¿hay procesos judiciales por mora? Digamos, esto ha crecido, porque yo veo muchos consorcios que hacen intimaciones cada vez más seguidas a los propietarios o inquilinos morosos, bajo la amenaza de que si a los 60 días no regularizan, se inicia proceso judicial por las expensas no erogadas, no pagadas. Sí. ¿Eso está moviéndose también? Y se mueve, y atención, le digo a la gente, díganle al administrador de ustedes que no se duerma como hacen algunos malos administradores, porque yo no quiero que se enojen los buenos administradores, porque siempre que hablo algunos se enoja. Entonces, los malos administradores se duermen. Y no se olviden, señores administradores, que a los 2 años de dejar de pagar una expensa, ya no se debe más, porque hay una cosa que se llama prescripción. A los 2 años no se debe más esa expensa que tiene 2 años. Así que despierten a esos malos administradores y díganle que no dejen pasar más de 2 años a la gente sin pagar la expensa, porque si no, el consorcio... No hay forma de recuperarla. Y además, una sugerencia para tus televidentes.
A ver, porque no solamente la culpa la tiene el gobierno, la tienen los precios, la tiene la inflación tremenda y nunca vista que estamos teniendo, terrible. No solamente eso. ¿Sabes quién también tiene la culpa, aunque parezca mentira? Los consorcistas. Porque hay muchísimos consorcistas que no le dan ni 5 de bola, y perdón por la palabra, al tema del consorcio. Prefieren de quedarse ocuparse mirando, en la administración del consorcio. Prefieren quedarse mirando la novela o el partido de las 9 de la noche en vez de bajar a la asamblea. Pero eso sí, después en los pasillos y en los ascensores, ¿viste lo que decidieron estos? Está claro. ¿Entendés? Entonces, bajen a la asamblea, que participen, controlen al administrador. Sano consejo. Eduardo, muchas gracias. La verdad que muy claro, muy gráfico, muy detallado lo que nos ha contado respecto a lo que está pasando con las expensas y las administraciones de los consorcios. Eduardo Aguad, especialista en propiedad horizontal. Javier, bueno, finalmente, ¿qué pasa entre Bullrich y Larreta, que dijeron que van a definir quién es el candidato en la ciudad de Buenos Aires por una encuesta? Exacto. Es más, te diría por varias encuestas finalmente. A ver. Acaban de contratar a 3 encuestadoras muy conocidas, que voy a mencionar, obviamente, con quienes van a definir quién es el candidato del PRO para competir en la PASO de la ciudad frente a Martín Lustó, o Jorge Macri o Fernán Quirós. No van a ser solo encuestas de intención de voto, van a mezclar los mecanismos y van a preguntar no solamente a quién va a votar, a quienes prefiere votar, sino que lo va a comparar quién está en condiciones de ganarle a Lustó en este caso y quién está en mejores condiciones de ganar la ciudad posteriormente. Va a haber varias preguntas, no solamente a quién prefiere votar. ¿Cuáles son esas 3 encuestadoras? Hay varias gente conocida, Maxi. Una de ellas es Aresco, de Federico Aurelio, con quien hablamos ayer en este programa. La otra encuestadora es Isonomía, de Rodrigo Martínez, Juan Germano y Pablo Knopf. Consultoras que habitualmente son contratadas por el gobierno de la ciudad y por varias fuerzas políticas diferentes. Y también... Aresco es... desde la época de Julio Aurelio. Del padre de Federico, claro. A cargo de Federico Aurelio, era la encuestadora de todo el peronismo, de los gobernadores y demás. Desde hace tiempo, además, es encuestadora del gobierno de la ciudad y de otros gobiernos que no son de peronistas. Exacto. A Aresco y a Isonomía se les suma 3.0, que es la encuestadora de Sheila Wilker y Raúl Timerman, que también va a hacer su aporte para que finalmente el PRO... Que cuesta mucho para el oficialismo actual. Cuesta mucho, exactamente, para el Frente de Todos, pero no solamente. Y entonces, desde ese punto de vista, van a utilizar el material que les dé Aresco, Isonomía y 3.0 para definir si es Jorge Macri o Fernán Quirós quien más en condiciones están para ganarle la interna, la PASO de Juntos por el Cambio en la ciudad, a Martín Lustó. Atención, empeoran los pronósticos de inflación de las consultoras privadas para este año 2023. Bueno, efectivamente, porque el último relevamiento del Banco Central había dado 126%. Bueno, el último relevamiento que se hizo sobre las principales consultoras ya dan bastante por arriba de ese 126%. Mirá, de las más importantes, EcoGo, que es la consultora dirigida por Marina del Poyeto, ya prevé una inflación para este 2023 del 163%. Es la consultora que más arriba da su propia estimación, que venía alrededor de 20 puntos por debajo de estos 163. Quantum, de Daniel Marx, que sigue siendo asesor del gobierno en materia de deuda, 162%. O sea, prácticamente lo mismo que da el Poyeto. El Banco de Galicia, 152%. Empiria, de Hernán Lacunza, el referente económico de Horacio Rodríguez Larreta, 144%, y Analítica de Ricardo Delgado, el 132%, con lo cual... Todas ajustaron para arriba desde la suba del dólar de 400 a 480 en abril. Y la suba de la tasa volvieron a ajustar por tercer mes consecutivo
la inflación esperada para este año para arriba, ¿no? Ahora están entre 130 y 160%. Yo acá no lo incluí, pero en los bancos de Wall Street que siguen, obviamente, la economía argentina, están en valores, con cifras muy parecidas a estas que estamos mostrando. Está Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, estamos aquí frente a los comentarios que despertó una experiencia muy comentada en los medios de la Argentina, de un argentino, de un viajero que aquí en los Estados Unidos intentó la osadía de sacar dinero de un cajero automático con una tarjeta argentina, pero no una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, y lo pidió a modo de adelanto, lo cual equivale ya a dispararse un tiro en el pie, ¿no? Con las trabas regulatorias que tenemos en este momento en la Argentina, más la brecha cambiaria, ¿no?, que existe entre el dólar blue, que únicamente se paga en la Argentina, y el dólar oficial, hizo que, bueno, una persona que fue a un cajero, igual que estos, ¿ves? Esto que tengo aquí atrás no tiene pinta de banco, pero es un banco. Y de hecho, es el cuarto banco más... Sí, exactamente. Pero ves que parece una casa. Sí. No, a mí siempre me llamaba la atención cuando pasaba. Pensé que se trataba de otro tipo de empresas, incluso de una tintorería. Pero no, sí. Es el cuarto banco en importancia en los Estados Unidos. Es un banco de California que tiene sucursales en todos los bancos. Y que, bueno, como todos los bancos tiene, ves, el cajero a la vista. Vos podés ir las 24 horas y sacar sin entrar a ningún lugar, ¿no? Y sin que haya aparentemente seguridad cerca. Bueno, lo que hizo este viajero argentino fue sacar $20, que es el único billete que se puede sacar en los cajeros, por lo menos en el 90% de los cajeros de los Estados Unidos. Pero bueno, ¿qué sucedió? Sacándolo desde una cuenta argentina, la cotización que te dan no es ni siquiera la del dólar blue. ¿Por qué? Porque en primer lugar hay que agregar los $5 que te cobra por extracción un banco que no es el tuyo, sí, ¿no? Cuando vos sacás de un banco extranjero en los Estados Unidos, en general hay una comisión de entre $3.50 y $5. Si vas con una tarjeta de la Argentina te cobran la más cara, o sea, en lugar de $20 ya estás pagando 25. Pero después hay que agregarle todos los gastos implicados por la legislación tributaria argentina, ¿no? En el caso de sacarlo con una tarjeta de crédito, tenés que pagar el IVA del 21% porque es considerada una transacción de compra adelantada, ¿no? Y además hay que pagar el impuesto país, ¿no?, que son unos cuantos centavos de dólar más. Y lo cierto es que en términos, pasando el limpio, lo que estás pagando es sacando esos $20 a 595 pesos cada dólar. Con lo cual ya no es un tiro en el pie, es un cargador completo, Adrián, en el pie, si vos querés operar en moneda argentina. Simplemente sí. una pregunta. ¿Alguien puede ir allá y sacar contra... No se puede sacar contra la cuenta en pesos acá. Solo se puede sacar si tenés contra una cuenta en dólares. Es decir, vos tenés la cuenta, la caja de ahorro en dólares acá, querés sacar dólares en el exterior, con una tarjeta de débito lo podés hacer contra tu cuenta en dólares acá, ¿no? Vos lo que decís que sacó los $20, le dieron nada más que $20, no sé, por ahí pidió $100 y el límite eran $20 nada más, y le cobraron los $5 del cajero automático de extracción más gastos adicionales. Mirá, podés pedir hasta $200 por día con una cuenta argentina. Sí, tiene que estar en dólares, eso está claro. Yo hace años ya que no traigo más las tarjetas argentinas y no íbamos a probarlo. Ahora, no es absolutamente inútil hacerlo, además... Pero lo haces contra una cuenta en dólares acá. Lo haces contra una cuenta en dólares acá, con una caja de ahorro en dólares acá en la Argentina. No es que vas a sacar en Estados Unidos, vas y sacás contra una caja de ahorro en pesos acá. Eso no te permite. Mirá, es que técnicamente no se puede, porque si vos vas con pesos a cambiar dólares, no te los cambian. Los pesos no te los cambian en ningún lado, pero no es desde ahora, de hace años ya que está sucediendo eso. Tenés que ir directamente con un medio electrónico y tener una cuenta en dólares allá.
Así es como lo tengo entendido. Yo directamente es un experimento que no haría, porque es regalarle al sistema de acá, de allá, de todos lados, prácticamente $6 por cada 20, ¿no? Lo cual es una locura. Por eso lo aconsejable es gastar con tu tarjeta, si no te queda otra y no tenés una cuenta en el exterior, gastar directamente con tu tarjeta, pero no transformarlo en efectivo, porque es una locura. ¿no? Gastar con tu tarjeta de crédito gastar con tu tarjeta de crédito argentina en el exterior o llevar los dólares en efectivo, pero no estar extrayendo y estás pagando 30% de comisión, ¿no? Sobre un billete de $20. Adrián, gracias, muy amable como siempre. Sí. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, atención, hay un último momento de la CGT, Javier. Sí, hay un durísimo comunicado de la CGT, muy duro, inusualmente duro para estos tiempos, pero claro, con 3 destinatarios con nombre y apellido. La CGT trató de provocadores y retrógrados, a través de ese comunicado, a Patricia Bullrich, José Luis Espert y Javier Milei. ¿Por qué? Porque los 3 precandidatos presidenciales establecieron que hay que hacer el futuro gobierno, o ellos proponen que si ganaran las elecciones irían sobre privatizaciones, cambios jubilatorios, reforma laboral, etcétera, etcétera. Y la CGT tomó nota y rápidamente lanzó este comunicado, insisto, retrógrados y provocadores, y le puso nombre y apellido, insisto, Bullrich, Milei, Espert, por sus propuestas, en caso de ganar las elecciones, de reformas laborales y otras yerbas. Atención, se confirma una caída de ventas muy fuerte en el caso de autoservicios, supermercados chinos, todo lo que se llama comercios de cercanía. Bueno, en el AMBA, esto es Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense, en abril la caída de ventas de esos comercios fue del 21% respecto de abril del año pasado. En volumen, estamos hablando de unidades vendidas. No tiene que ver la inflación, nada. Parte de lo que dejaron de vender los pequeños comerciantes fue a los supermercados y por eso, según mide Sentia, la consultora, en los supermercados en el área metropolitana las ventas crecieron el 8,8%. Pero cuando haces el balance, bueno, a ver qué pasó con el consumo en la capital. Sumando todo, los comercios de cercanía y los supermercados. Bueno, cayó 4,5%. Acá se nota la pérdida de poder adquisitivo justamente porque estamos hablando de ventas de alimentos, de productos de higiene, de perfumería, de limpieza, de bebidas. Bueno, fue muy fuerte, fue la caída más importante te diría, del último año seguro, cuando hubo algunos meses donde cayó, pero no el 4,5%. Ahora, ¿qué pasa en el resto del país? En el resto del país hay un aumento del consumo del 2,6%, pero ¿sabés por qué? Por la venta en supermercados. Y por las ventas en las ciudades fronterizas. Lo que venimos hablando acá, que por ejemplo en Gualeguaychú aumentó 78% las ventas en esa localidad y hay ventas explosivas en las ciudades de linderas con Uruguay, con Chile, con Paraguay, con Brasil. Bueno, se está empujando para arriba el consumo y las ventas en el interior del país. Así que eso es un poco la radiografía del consumo que está sucediendo ahora mismo. Javier, una línea respecto al tema provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo está discutiendo también si Kicillof va por la reelección. Exactamente. Kicillof no quiere discutir eso, quiere ir por la reelección, pero está teniendo un temita ahí de unas renovadas presiones porque al bajarse Cristina, quien más interpreta o mejor interpreta, según las encuestas que tiene el oficialismo, el voto de Cristina es Axel Kicillof, más que ningún otro candidato. Vuelve a haber la presión, él quiere resistir, pero se suma el tema del posible desdoblamiento de la elección en la provincia de Buenos Aires, que es una potestad del gobernador. Así que atención con eso, que también va a dar para comer, ¿no? Para comer en el periodismo, qué va a hacer Kicillof con eso, además de la propia batalla que tienen Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Patricia Bullrich consiguió pasar de sus filas cambio de camiseta al intendente de Bahía Blanca, y Javier Milei tiene que definir en las próximas horas y días si presenta o no candidato en la dice que va a presentar,
por lo menos ahora anuncian que el DIPI va a ser su candidato en La Matanza, el DIPI, pero todavía no designó a quién va a nombrar en la provincia para que sea su candidato a gobernador/gobernador. Gracias, Javier. Nos estamos retirando. El dólar blue sigue estable. Hoy se movieron fuerte los dólares financieros. Decíamos, dejó de intervenir el Banco Central y por eso subió como 30 pesos el dólar MEP, que está en 470 pesos. Ya está llegando Sole Largui al aire de A24. Nosotros nos reencontramos como siempre mañana. Chau, chau. Pásenla bien.